¿Qué pasaría si hoy descubriéramos que el 90% de lo que sucede cada fin de semana en miles de congregaciones, está fundamentado en un error? Un error bastante grande, además. Enorme. Porque hoy en día hay un mar de sermones inundando el Internet, las redes sociales, los auditorios. Pero fíjate en esto. De acuerdo con los textos originales de la Biblia, la palabra sermón ni siquiera existe. No aparece ni una sola vez. Es una desconexión monumental. O sea, de verdad. Y lo que revelan nuestras fuentes hoy es que esto no es solo un dato curioso de lingüística. Ajá, ¿no es solo trivia? Exacto. Es un cambio radical en la forma en que millones de personas entienden la comunicación divina. Totalmente. Así que bienvenidos a este clavado a fondo. Nuestra misión de hoy es fundamental para cualquiera que asista a una iglesia o que simplemente tenga curiosidad sobre teología. Vamos a desempacar análisis teológicos profundos, estudios de los textos originales en griego y hebreo e incluso la evidencia histórica real. Todo para descubrir qué significaba realmente la palabra predicar en su origen. Y bueno, para lograrlo tenemos que empezar reconociendo el panorama actual que, siendo honestos, es bastante turbio, ¿no? Bastante. O sea, para la mayoría de la gente que nos escucha, un sermón es el equivalente automático a escuchar un mensaje sagrado. Sí, alguien se para frente a un micrófono, abre un texto antiguo y la audiencia asume que lo que sigue es, pues, una transmisión directa de Dios. Esa es la expectativa general. Pero la realidad documentada en las fuentes que revisamos es muy distinta. Hay un giro innegable hacia el entretenimiento puro. Claro, vemos líderes que adoptan el ritmo de comediantes de stand-up. Exacto. O discursos que consisten en un 90% de anécdotas personales sobre sus vacaciones o que terminan siendo reseñas detalladas de la última película de moda. Y fíjate que esto no se limita solo a querer ser gracioso o entretener. Las fuentes también señalan cómo esto cruza hacia el activismo. Ese es un punto crítico. Y las fuentes lo muestran en todo el espectro político, tanto en la izquierda como en la derecha. El texto original a menudo se ignora por completo. Ajá. Para poder justificar una postura partidista, se usa el pasaje como un simple pretexto, ¿verdad? Exactamente. Se lee un versículo, se cierra el libro y el orador procede a hablar de lo que realmente quería hablar desde el principio. Y aquí es donde las fuentes introducen esto que llaman el problema formativo. O sea, ¿por qué es tan peligroso esto? Pues mira, no es solo que el discurso sea irrelevante o aburrido. El verdadero peligro está en la psicología de la congregación. Quienes escuchan este tipo de mensajes semana tras semana aprenden subconscientemente algo muy grave. ¿Aprenden que esa es la manera correcta de interpretar un texto sagrado? Totalmente. Se normaliza la alteración. Si el líder tuerce el texto para encajar un chiste o validar una opinión política, la audiencia asume pasivamente que esa acrobacia verbal es la voluntad divina. ¡Qué locura! O sea, crean un estándar completamente falso. Es como, imaginen que un cartero abre la correspondencia que te va a entregar. Ajá. Tacha la carta original que venía del banco o de un familiar y en los bordes escribe su propia reseña sobre un restaurante local. ¡Wow! Sí, tal cual. Ya no está entregando el correo, está entregando su opinión personal usando el sobre oficial. Entonces, la gran pregunta aquí es si la palabra sermón es un invento posterior que estaban haciendo realmente en la Biblia. Para entender eso, tenemos que abandonar la palabra sermón. Etimológicamente, deriva del latín sermo. Que significa conversación, ¿no? Exacto, simplemente discurso o plática. Y se popularizó por ahí del año 1200. Tenemos que ir a los términos técnicos del griego original del Nuevo Testamento, específicamente a la raíz kerix. A ver, desempacamos eso. Porque me imagino que en el mundo antiguo no estaban en auditorios con aire acondicionado y luces de colores. ¿Cómo funcionaba un kerix? En absoluto. El kerix era una figura central en el mundo grecorromano. Era el heraldo oficial del rey o del emperador. Órale, un funcionario imperial. Sí, y las fuentes hacen un énfasis tremendo en la mecánica de su trabajo. El heraldo llegaba a una ciudad o a una plaza pública, a menudo tocando una trompeta para exigir silencio total. Y me imagino que su autoridad no dependía de qué tan guapo o carismático fuera, ¿verdad? Para nada. Su autoridad era un reflejo directo del sello del rey que llevaba en la mano. El heraldo era solo un conducto.
O sea, la presión sobre sus hombros era de vida o muerte. Literalmente. Si alteraba una sola sílaba del decreto del emperador o si intentaba, digamos, suavizar una orden de impuestos con un chiste para caerle bien a la multitud. Estaba cometiendo traición. Exacto. Su único mandato era la proclamación inalterada y precisa. De ahí viene querigma, que es el mensaje en sí, y querizo, que es la acción de predicarlo. Pero a ver, siendo completamente honestos, si aplicamos ese modelo hoy en día, si alguien se para frente a una multitud a solo repetir un texto antiguo, sin historia, sin chistes, la sala se vacía en un mes, ¿no? Claro, suena a una receta para el aburrimiento. Y es una excelente objeción. Las fuentes abordan esto yendo al Antiguo Testamento. Fíjate, al libro de Nehemías, capítulo 8. Ah, claro, cuando reconstruyen la ciudad. Exactamente. El pueblo de Israel regresaba del exilio y el escriba Esdras se para frente a ellos y abre el libro de la ley. Empieza a leer, pero el texto no se queda en una recitación robótica. Ajá, hay una dinámica ahí. Sí, se menciona que los levitas, que eran los líderes, se movían entre la gente para, cito, traducir y explicar el sentido de lo que se leía. Ok, entonces sí había una intervención humana. No eran grabadoras, sí explicaban. Sí explicaban, pero aquí está la diferencia monumental. Los levitas hacían exégesis. Que es extraer el significado que ya está ahí, ¿no? Exacto, extraer. Sabían que el pueblo quizá había olvidado el hebreo tras el exilio o no entendían el contexto cultural. Así que tomaban el mensaje del rey y lo explicaban para que comprendieran la intención original. O sea, aclaraban la visión, no inventaban un paisaje nuevo. No hacían iségesis, que es inyectarle tus propias ideas al texto. Totalmente. No decían, bueno, la ley dice esto, pero lo que a mí me hace sentir hoy es esta otra cosa. Y el resultado de esa fidelidad en Nehemías fue asombroso. El pueblo lloró de arrepentimiento y luego celebró con gran alegría. Claro, porque la transformación fue una respuesta directa a la exactitud del mensaje, no a la manipulación emocional. Exacto, y esto nos lleva a un punto de inflexión brutal en las fuentes. Porque uno podría decir, bueno, eso era el Antiguo Testamento. Ajá, las cosas cambiaron con Jesús. Pero no. Los textos señalan que Jesucristo mismo validó este método rígido y lo hizo apuntando a un caso muy específico. En Mateo y Lucas, Jesús usa directamente la palabra querigma para referirse a la predicación de Jonás. Fíjate que ese es el momento de revelación total aquí, porque Jesús elige a Jonás como el estándar definitivo. Sí, como el ejemplo supremo de qué es predicar. Si vemos el libro de Jonás, en el capítulo 3, Dios le da una orden sin margen de error. Le dice, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te daré. Que en el original literalmente es, predica la predicación que te mando. Exactamente. ¿Y cuál fue ese gran mensaje, ese querigma? Hoy en día un orador llegaría con un seminario de 3 días, dinámicas de integración, luces, niebla artificial. Sí, pasos para mejorar tu vida en Nínive. Exacto. Pero Jonás usó solo 8 palabras. Literalmente, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ese fue todo el mensaje. Es un choque frontal contra lo que vemos hoy. No hubo historias de superación personal sobre cómo sobrevivió en el pez, no intentó crear empatía, entregó la información cruda exactamente como la recibió de Dios. O sea, el mensajero entrega la orden inalterada de su superior. Y eso es lo que Jesús llama predicación. Sí. Pero aquí surge una duda que las fuentes aclaran muy bien. Jonás solo dijo 8 palabras de destrucción, pero el Nuevo Testamento trata sobre buenas nuevas, el Evangelio. Claro, el famoso euangelizo. ¿Acaso eso no requiere más persuasión o carisma? Pues mira, aquí entra lo que las fuentes llaman la cadena de transmisión. Todo empieza con Jesús operando exactamente bajo esta misma regla. Él mismo fue un heraldo fiel. Exacto. Jesús operaba bajo la regla de entregar solo lo que el Padre le dictaba. Él mismo dice en el Evangelio de Juan, o sea, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me mandó lo que debo decir. O sea, la ecuación es que la palabra del Padre es la verdad, y esa verdad es el Hijo. Así que Jesús recibe el mensaje y lo entrega intacto. Totalmente intacto. Y luego esa cadena pasa a los discípulos. Jesús les da el mensaje. Y luego viene el Espíritu Santo, que es clave aquí. Ajá, para recordarles, ¿no?
Exactamente. El Espíritu Santo viene para recordarles y enseñarles todo lo que Jesús les dijo. El trabajo de los discípulos no era inventar una nueva filosofía, sino tomar ese mensaje preservado y proclamarlo. O sea, proclamar que Jesús es el Cristo, el Mesías. Es Él a todo el contenido. Así es. Es un contenido muy específico. No cambiaba. Y hay un detalle histórico en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, que ilustra esto perfecto. Ahí se describe que los discípulos enseñaban y predicaban, ojo aquí, todos los días. Sí, no era solo un evento de domingo. Exacto, en el templo y en las casas, todos los días. Y hablamos de años, ¿eh? 1 mes, 2 meses, 2 años enteros haciendo esto diariamente. Y el contenido, siempre el mismo. Siempre el mismo. No pasaban al siguiente nivel de 5 pasos para el éxito financiero. Su enseñanza era siempre que Jesús es el Cristo prometido. Es una dedicación que hoy nos parecería obsesiva, hasta monótona. Pero hay una razón profunda para esto, que las fuentes revelan como el principio de los 2 agentes. Me encanta este concepto. Imagina que la verdadera predicación es un circuito que requiere 2 fuerzas trabajando en sincronía. A ver, explícanos eso de los 2 agentes. El primer agente es el predicador humano. Esta persona usa su intelecto, sus años de estudio, su integridad, o sea, la verdad fluyendo a través de su personalidad. Ajá, no es un robot. No es un robot. Pero el segundo agente, y el más importante, es el Espíritu Santo. Teológicamente, es él quien ilumina la mente de la audiencia y transforma el corazón. Trabajan en equipo, digamos. Pero ¿por qué el Espíritu Santo necesita que el humano sea tan estricto con el contenido bíblico? Porque el Espíritu Santo solo avala su propio material, el material divino que él mismo inspiró. No avala las opiniones políticas ni los chistes de un orador carismático. ¡Wow! Si el mensaje no contiene a Cristo, si no es la verdad del Evangelio, el Espíritu Santo no tiene el material para trabajar en el alma de la gente. Es como si el predicador humano fuera el cable y el mensaje bíblico fuera el cobre por donde viaja la electricidad, ¿no? Real. Porque falta el ingrediente divino. Y eso nos lleva a la tremenda gravedad de este rol. Las fuentes nos dirigen a las últimas palabras del apóstol Pablo, escritas a Timoteo desde una celda romana. Segunda de Timoteo 4, ¿verdad? Así es. Es quizá el pasaje más solemne sobre este tema. Pablo está a punto de ser ejecutado y le pasa la estafeta a Timoteo bajo un concepto que llama coram deo. Coram deo, o sea, en la presencia de Dios. Exacto. Pablo no le dice a Timoteo, oye, asegúrate de que la iglesia esté entretenida y que los números crezcan. No, para nada. Le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos. Que prediques la palabra. Que use ese texto inalterado para reprender, exhortar y animar. Con mucha paciencia e instrucción. Porque el tribunal que evalúa al heraldo no son las encuestas de satisfacción de la audiencia. O los likes en YouTube. Exacto, es el juicio divino. Es que, fíjate, es como un médico que tiene la cura exacta para una epidemia letal. Ajá. Si el médico altera la fórmula para que sepa dulce de fresa y sea más vendible, pero al hacerlo destruye el efecto del medicamento... ¡Wow! ¿Es una negligencia criminal? Exactamente. La gente le va a aplaudir por el buen sabor, pero se van a perder porque les faltó la cura real, y ese es el triste diagnóstico que hacen nuestras fuentes de lo que pasa hoy en día. Sí. La predicación moderna se ha desviado trágicamente tratando de ser relevante, usando psicología, autoayuda, tácticas corporativas. Y han abandonado la definición bíblica de ser un simple y fiel heraldo del mensaje que ya estaba escrito. Han olvidado el peso y la dignidad de ese trabajo. Pues hemos abarcado un terreno inmenso hoy. Al rascar bajo la superficie descubrimos que la predicación bíblica, en su definición original, no tiene nada que ver con dar consejos motivacionales. Así es. La definición dada por el uso bíblico y por Jesús mismo con el ejemplo de Jonás es ser un mensajero, un kérix que entrega fielmente el mensaje que Dios ya dictó, centrado exclusivamente en que Jesús es el Cristo. No hay autoridad para dictar el decreto imperial. Punto. Ese es el estándar. Y toda esta inmersión nos deja con una reflexión final bastante incómoda. A ver, dinos. Pero necesaria para quienes buscan la verdad. Si la definición bíblica de un predicador es puramente la de un mensajero que no tiene autoridad para alterar o añadir a su mensaje, Ajá.
¿En qué convierte esto a la persona que se para detrás de un púlpito este próximo fin de semana para compartir sus anécdotas personales, sus opiniones políticas o filosofías de vida? Es una gran pregunta. ¿Sigue siendo realmente un predicador de Dios o se ha convertido simplemente en un orador público usando un título religioso? Te deja pensando, de verdad. Es un detalle crítico para analizar la próxima vez que nos sentemos a escuchar a alguien, porque en un mundo lleno de opiniones, lo más revolucionario que puedes hacer es simplemente entregar el mensaje exacto que se te confió. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.